En esos planetas que existen antes de la Tierra viven seres humanos igualitos a nosotros. Dios creó seres humanos con sus Evas, es decir, Adanes y Evas que viven en otros planetas, en otros lugares, antes de crear la Tierra. Y eso me parece que está apoyado bíblicamente en el libro de Eclesiastés, que pronto lo vamos a leer, un versículo en Eclesiastés, misterioso también. Yo sé que le suena atrevido, de esto no estoy totalmente seguro que exista vida en otro planeta, no estoy totalmente seguro, pero me lo da a entender la palabra, me da a entender que Dios creó mundos donde puso personas, donde puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, y me atrevo a decir que quizás Satanás tentó a esos Adanes y no pecaron, no cayeron en pecado. Entonces mire acá, estos hijos de Dios que menciona aquí tienen que ser seres humanos. No pueden ser ángeles, porque los ángeles no cohabitan con mujeres. Son seres humanos que vinieron a la tierra en esa época, de esos mundos superiores a nosotros, de esos mundos que no cayeron en pecado. Por eso se le hace esa distinción especial, porque eran hijos de Dios, eran seres humanos perfectos como era Adán antes de la caída. ¿Por qué digo que eran seres humanos? Porque después de eso vino el diluvio, y el único ser humano que había en la tierra digno de salvarse eran Noé y sus hijos. Eran Noé y sus hijos. Cuando el diluvio vino sobre la tierra y destruyó la tierra, ya estos hombres se habían ido de la tierra. Como mismo vinieron y embarazaron a algunas mujeres, ellos se retiraron. Es la única explicación lógica que yo le encuentro a esto. Porque si usted me dice que eran ángeles, es completamente ilógico que los ángeles puedan cohabitar con las personas. Si usted me dice que eran hombres santos, que amaban a Dios, yo les preguntaría entonces por qué no entraron en el arca y no se salvaron. Es decir, eran hombres santos pero no se salvaron, se ahogaron en el diluvio. Fíjese cuántas complicaciones. Hay un comentario, el comentario bautista dice, fíjese, todo lo contrario, que eso yo sí me lo desayuné ayer o antier. Dice el comentario bautista que cuando ella habla de hijos de Dios, eran pecadores. Eran hijos de dioses falsos, porque ahí Dios está en plural. Pero recordemos que cuando en la Biblia se habla del Dios de Jehová, también se habla en plural, porque es una trinidad. Es decir, que eso ahí no tiene sentido decir que es plural y que eran dioses. No, si cuando se menciona a Dios también se menciona en plural. Entonces dice el comentario bautista que ahí está hablando de los hijos de los dioses falsos que habían en la tierra, que eran hombres pecadores. Pero espérese, mire, hay una cosa genética que hay que estudiar. Porque yo creo que eran habitantes de otros mundos, seres extraterrestres, seres superiores a nosotros, pero seres humanos. No estoy diciendo que eran hombres con antenitas ni nada de eso. Eran hombres como nosotros, como era Adán antes de la caída. Porque esos hombres tenían una genética muy poderosa. Fíjese que yo pienso que los gigantes surgen en la tierra después que ellos están con las mujeres. Porque más abajo dice, y había gigantes en la tierra en aquellos. Es decir, ellos procrearon que sus hijos fueran gigantes y fueran los valientes de la antigüedad. El versículo te da una distinción entre los hijos de los mortales de la tierra, en una tierra maldita ya caída en pecado, a los descendientes de esos hijos de Dios con las mujeres. Los descendientes de esos hijos de Dios tienen una distinción especial. Se les dice que eran valientes, que eran hombres especiales, que eran diferentes por la genética. Que esa genética no la puede dar un sacerdote de un Dios falso de la tierra. No la puede dar, tiene que darla un ser venido de otro mundo, un hijo de Dios. Fíjese la frase, los hijos de Dios. Ahora, estos hombres que vinieron a la tierra son los Adanes de esos mundos. Son seres superiores a nosotros porque no cayeron en la maldición del pecado, porque obedecen a Dios. Por eso son los hijos de Dios. ¿Cómo yo relaciono eso? ¿Cómo puedo entender eso? Cuando voy entonces al libro de Job, que vienen los hijos de Dios. Algunas personas dicen que acá está hablando de ángeles, pero es la misma frase de Génesis, los hijos de Dios vinieron. Hay una reunión en el cielo cada cierto tiempo donde los hijos de Dios, los Adanes de los mundos que Dios creó, van a rendir cuentas delante de Dios. Hermano, atiéndame. La única razón, recordemos que Satanás fue echado del cielo por su maldad, por su rebelión, por su deseo de ser Dios. ¿De qué manera Adán va a entrar Satanás? Recordemos que Satanás fue echado del cielo. Satanás fue echado del cielo por su maldad y su rebelión.
¿De qué manera Satanás va a entrar al cielo? A una reunión con los ángeles. ¿Usted sabe por qué Satanás entró al cielo a esa reunión? Porque era el representante de la tierra. Era el gobernador de la tierra. Y solo interpretándolo así, este versículo toma su sentido. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los Adanes de esos mundos habitados fueron a ver a Dios. Y Satanás fue en representación de la tierra, porque él le quitó la tierra a Adán. Satanás se la quita a Adán. Y eso lo dice el libro de Lucas. Cuando Satanás tienta a Cristo, le dice, todos estos reinos, lo subió a un monte muy alto y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregado. Satanás reconoce delante de Cristo que la tierra es de él, porque él se la quita a Adán y Cristo no se lo replica. Y entonces en esta visita de los hijos de Dios se aparece Satanás. De la única forma, la única entrada que Satanás tiene al cielo es cuando va a una reunión donde van los representantes o gobernadores de los mundos que Dios creó. De otra forma él no puede entrar al cielo. Yo quiero que usted me explique por qué Satanás se aparece en el cielo y Dios lo deja entrar después de lo que él hizo. No, porque él fue al cielo, había una reunión con los ángeles. Dios estaba reunido con los ángeles que están alrededor de él siempre. Dios está reunido con ellos. Y Satanás entró. Y nadie lo vio. Entró por una puerta. Oye, ¿y tú qué haces aquí? No, yo entré. No. Él no puede entrar al cielo. Satanás al cielo no puede entrar. De la única forma, por la única manera, por la única vía que él puede entrar es que haya una reunión de los mundos habitados y él se aparezca allí porque él es el gobernador de la tierra y se aparezca representando la tierra. Ahora va a entender usted el versículo que continúa. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y él le responde, mire la arrogancia. Fíjate, yo leo eso en español. Yo llevo 20 años leyendo ese versículo. 20 años. Yo he leído ese versículo miles de veces. En varias versiones. La he leído en Reina Valera, la he leído en versión popular, en Nácar Colunga, Bober Cantera, Torres Amat, Biblia de Ferrara, Biblia de Jerusalén. En todas las versiones que yo conozco, este humilde servidor conoce, yo he leído ese versículo. Y veo la arrogancia. Cuando Dios le pregunta y le dice, ¿de dónde vienes? Él responde con arrogancia, vengo de andar la tierra, vengo de rodear la tierra. Es como si le respondiera, vengo de lo que es mío, vengo de mi reino, vengo de lo que le quité a Adán. Y Dios le contesta, sí, es verdad, pero allí en la tierra que es tuya, que tú gobiernas, hay un hombre que me sirve, que me ama, que no te sirve a ti. Ahora usted puede entender por qué esa conversación. Porque Dios quería demostrarle a Satanás que en la tierra que él le había quitado a Adán, había un hombre que amaba a Dios. Y ahí se establece una batalla entre ellos dos, porque si Adán sirve porque es rico, y si tú le quitas la riqueza no te sirve, y ve y quítasela, y todo lo que nosotros conocemos. Pero la entrada de esos seres que vinieron, ya lo dije, ellos vinieron de afuera, no estaban en el cielo. Un día vinieron de otro lugar, un día vinieron. Los ángeles, para los teólogos que dicen que eran ángeles, falso, los ángeles están alrededor del trono, en el lugar donde Dios vive, y ven a Dios todos los días. Están ahí alrededor. Y los 24 ancianos están ahí alrededor de Dios y lo ven. Aquí te da a entender que son seres que vinieron desde lejos. Y vino entre ellos, fíjese, y vino también Satanás. Satanás vino con ellos porque venían de otros mundos, de otros lugares. Así es que usted entiende quiénes son estos hijos de Dios, estos seres con una distinción especial. Tienen que ser, hermanos, tienen que ser los Adanes de mundos habitados por Dios desde los siglos. Y tienen que ser estos hijos de Dios los mismos que están en Génesis, que visitaron la tierra. Porque en Génesis no pueden ser seres humanos santos porque se ahogaron entonces en el diluvio. No pueden ser seres humanos o pecadores que tenían dioses falsos porque tenían una genética especial y sus hijos fueron gigantes y valientes. Era una raza especial. No puede ser el mismo Noé,
No creo que sea el mismo Noé porque hace una distinción. De hecho, cuando Dios va a destruir la tierra, se da cuenta que el único era Noé. Dice el Génesis, y Noé halló gracia, era el único que había. ¿Por qué? Porque ya esos seres especiales se habían marchado de la tierra. No puede ser el mismo Noé. No pueden ser gigantes y propiamente los mismos gigantes eran hijos de Dios. No lo creo porque hay que encadenar, yo lo digo, hay que relacionar aquel versículo con este de Job. Y fíjese que la reunión no fue una sola vez. Después acá en Job 2 vuelve a haber otra reunión. Cada cierto tiempo en el cielo hay ese tipo de reuniones. Vamos a leer 2.1. Job 2.1 dice: aconteció que otro día vinieron otra vez los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también.